Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como cada semana estamos con ustedes con este programa que se llama Contratapas. Nos gustaría mucho que lo vean, que les pongan me gusta, que se suscriban, que hagan sonar la campanita y esas cosas que nos hacen y nos ponen tan felices. Este programa lo hacemos entre quien les habla, Héctor Gurbit, y mi compañera Graciela Espadaro, a quien saludamos y nos va a contar de qué se trata el programa. Bueno, hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal nuestros queridos acompañantes? No digo solo oyentes, porque como también algunos nos miran, no Sí. solo nos escuchan, así que acompañantes de este programa que hemos dado a llamar Contratapas y como ustedes saben es una mirada un poco chismosa de la literatura. Y hoy nos vamos a meter en un tema un poco álgido. Estábamos pensando en los 7 pecados capitales y de allí elegimos la lujuria. Respecto de la lujuria, les quiero comentar que San Agustín fue uno de los primeros pensadores eclesiásticos en presentar la sexualidad como la transmisora justamente del pecado original. Desde entonces, se ha visto a la lujuria como uno de los pecados más graves. Pero, ¿qué pasó? Esto fue hasta el siglo XX, donde empezó a promoverse un estilo de vida basado en la sexualidad libre y el respeto a las decisiones del otro sobre su cuerpo. Entonces, parecería ser que la lujuria dejó de ser el gran pecado que era. Miremos qué dice un sociólogo. La lujuria es hoy uno de los pecados menos pecaminosos. En una época en la que el egoísmo y la malentendida libertad desembocan en una sexualidad desbocada, conviene recordar que la lujuria está muy lejos de ser una mera liberación de tabúes o una ruptura con el moralismo cristiano. La lujuria deja víctimas a su paso, adictos a la pornografía, niños que cada vez a edades más tempranas pierden su virginidad y se acostumbran a prácticas sexuales más y más salvajes, víctimas de trata que son vejadas para satisfacer la demanda desmedida de sexo. El pecado capital de la lujuria no solo no ha dejado de serlo, sino que empieza a situarse como uno de los motores que conforman las relaciones interpersonales. ¿Qué Sí, opinás? muy interesante lo que acabas de decir porque está esa perspectiva, ¿no? La perspectiva donde se accede a la lujuria, entre comillas, buena, por decirlo de alguna manera, y esa otra que ya es pecaminosa, ¿no? Como es la trata, etcétera, ¿no? Yo no quiero dejar pasar, porque ya lo dejamos de hacer la semana pasada, de comentar los suscriptores que tenemos 73, que en este caso, hasta donde yo vi, tuvimos 138 visitantes al programa de la profesora Alicia Ardila. ¿Viste mal? Vi mal, 233. bueno, más o menos. Y vi 6 Unos cuantos likes, pero más. bueno. Lo que sí quiero, sí es los mensajes que nos han enviado y que, bueno, me parece que son importantes que los leamos porque, bueno, a la gente creo que justamente le interesa que se los lea. Miguel Ángel Palacios nos dice, me encantó la charla de la señora Ardila. No he leído mucho de Borges, sí he leído algunos poemas, cuentos y he escuchado charlas dadas por él. Tiene mucha ironía en sus contestaciones y dichos. Captó al criollo o gaucho cuando dice en una de sus milongas, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Muy bueno el programa, pues ahonda cada vez en los temas que tratan. Hasta la próxima. Darcy Tortonese nos dice, disfruté mucho la charla que además ustedes llevaron tan bien haciéndola muy amena. Alicia me dejó la inquietud de volver a revisar algunos de los textos citados. Ana Romasco nos dice muy buen programa, excelente los tres.
Y Iris Piazza nos dice, Héctor y Graciela, me encantó el programa sobre los escritores y la ironía. La forma de encararlo le sumó más frescura a la que por sí ya tenían las palabras de los escritores seleccionados. Gracias por continuar trabajando desde Contratapa. Bueno, estos son los mensajes y no quería dejar de invitarlos también. Tengo un mensaje de otro que me pide que pase un pequeño anuncio, lo voy a decir, es Horacio Gardinelli, que los invita a participar de su escuela de Aikido, que parece ser un arte marcial de la paz. Él está en Seguí 645 y es de la Federación Aikido Argentina. Bueno, me pidió que se lo pase, yo se lo paso, así se pone contento también. Que también nos escucha. Bueno, lo que no comentaste son los mensajes que tenemos que pueden ver directamente Ah, como buenísimo. comentarios al programa, ¿sí? Que Dale. hay algunos comentarios más. Bueno, yo voy a empezar con Donatien Alphonse François de Sade, más conocido por su título de El Marqués de Marqués de Sade, Sade. que vivió entre 1740 y 1814 en París. Fue un escritor, ensayista, filósofo, libertino y activista político. Es conocido justamente por esas novelas libertinas y el encarcelamiento por delitos sexuales, blasfemia y pornografía. A él le son atribuidas muchas novelas, entre ellas Justine o Los infortunios de la virtud, Juliette o Las prosperidades del vicio y La filosofía en el tocador. También la famosa novela Los 120 días de Sodoma o La escuela del libertinaje, que fue publicada en 1904, que en realidad sería su obra más famosa. Y en 1975 fue adaptada al cine por Pier Paolo Pasolini, quien después de este estreno sería asesinado. En sus obras son característicos los antihéroes, protagonistas de violaciones y de disertaciones en las que justifican sus actos y en las que prima la idea del triunfo del vicio sobre la virtud. Pasó 27 años de su vida encerrado en diferentes fortalezas y asilos para locos. Sade se referiría a este periodo en 1803 diciendo: los entreactos de mi vida han sido demasiado largos. También figuró en las listas de los condenados a la guillotina. Sus obras figuran como los libros prohibidos por la Iglesia Católica. La novela Justine fue prohibida, pero circuló clandestinamente durante todo el siglo XIX y mitad del siglo XX, influyendo en algunos novelistas como, fíjate vos en quiénes, Flaubert, que en privado lo llamaba el Gran Sade, Dostoyevsky, Rimbaud o Apollinaire, quien llegó a decir que Sade fue el espíritu más libre que jamás ha existido. André Breton y los surrealistas lo proclamaron divino marqués. Y hoy su obra despierta elogios y repulsas. Algunos la catalogan como apología del crimen. Ahora, yo, después de decir esto de Sade y digamos, los adjetivos con que lo reconocen distintos escritores, me pongo a pensar, ser el más libre significa el que no tiene límites éticos. Bueno, ahí hay una pregunta difícil de contestar, ¿no? Sí, Eh, pero yo cuando estaba preparando esto dije, es el más libre porque es un hombre que nunca se puso, no hablemos moral porque con la moral la iglesia no funciona, claro, pero porque aquí hay un límites tema entre la éticos, lujuria y la iglesia y la religión, ¿no? Siempre está esa valla, ¿no? esa tensión, Esa tensión, ¿no? Eh, sexualidad, versus religión, ¿no? religión. La religión judeo-cristiana, no solamente cristiana, que Ujú. viene, y supongo que la musulmana también, que tiene otros principios. La Eh, musulmana peor.
peor, digamos. Va, no sé si peor, porque hay muchos musulmanes que piensan que no es así, pero bueno, y lo saludamos también. Este, bueno, no sé si querés que siga con otro tema. Es muy bueno lo de Sade y vi la película, me acuerdo de la película. Creo que en la película aparece él escribiendo en las paredes con su propia sangre o algo Con- parecido a eso. no, con su propio excremento. Ah, con su propio excremento. Pensé que era sangre, pero bueno, No, no, de no. alguna manera es una forma de sangre. Bueno, yo Como no traigo, le daban papel ni lápiz y él claro, tenía esa necesidad de escribir, escribía con su propio excremento. sí, sí, me acuerdo, bueno, más me acuerdo de la película. Pero yo traigo a colación un cuento que es muy conocido, que yo creo que es uno de los grandes cuentos argentinos del siglo XIX, que es El Matadero, ¿no? Y ahí hay un tema, hay un libro muy interesante que he leído, se llama Historia de la literatura gay en Argentina, que escribió Adrián Melo, porque también está este tema, ¿no? De la diversidad en el marco de la lujuria, ¿no? Que algunos lo toman como lujuria o otros es como diversidad, ¿no? Este cuento fue escrito entre 1838 y 1840. Fíjense ustedes qué temprana edad de lo que era nuestra patria en aquel tiempo. Y relata varios sucesos, ¿no? Principalmente tres. El primero es la muerte accidental de un niño, que después quizás no sea lo que nosotros estamos tratando, si bien es interesante, ¿no? Después la muerte de un toro, y sí la última parte, que es la caída de un inglés del caballo al barro y qué sucede después, ¿no? Hay una parte que dice lo siguiente: estando Matasiete carneando el toro, es decir, Matasiete era el que carneaba a los toros en el matadero, ¿no? Que es a la vez el líder federal, un joven de 25 años, unitario y opositor a Rosas, pasa por el matadero y lo secuestran. El muchacho es afeitado, porque era una de las cosas que tenían, ¿no? Las patillas y el bigote, porque eran como símbolos de los unitarios. Por los salvajes, y cuando dice por los salvajes, yo quiero ubicarme en el tiempo, ¿no? De todos modos, bastante salvajes eran. Y cuando están a punto de desnudarlo para posarlo sexualmente, muere de una hemorragia provocada por él mismo. De manera, ¿no?, que el sexo es la metáfora de la que se sirve el autor para expresar el salvajismo de los federales hacia los opositores políticos. La violación, dice en este caso Eugenio Cambaceres, expresa la unión que no debe ser entre la clase burguesa y el sector popular. Es decir, ahí está la lujuria componiéndose, yendo por las cuestiones políticas y también por las cuestiones religiosas. Una de las torturas del mazorquero era la de sodomizar a los unitarios. Y veamos, ahora voy a leer unos versos del poema La Refalosa de Arias Casuri. La Refalosa es un poema que un poco cantaban también cuando le hacían esto a los opositores, porque le cortaban el pescuezo y los muertos se resbalaban en su propia sangre, ¿no? Terrible, terrible, pero era una forma de lujuria. Y estos versos con esto termino, dice: unitario que agarramos, lo estiramos, o paradito nomás para atrás. Lo amarran los compañeros y por supuesto mazorqueros, y ligao con un mandador doblao, ya queda codo con codo y desnudito, ante todo, salvajón, aquí empieza la aflicción. Es decir, este es el anticipo de lo que luego harían en el cuento del matadero, que insisto que lo lean muy detenidamente porque tiene muchas aristas y es muy interesante para conocer un poco la idiosincrasia de esos tiempos del nacimiento de la patria. Bueno, aquí estamos. Termino con el matadero. Además que está muy bien escrito, Muy bien escrito. En fin, no sé, dicen que es el primer cuento de la argentino. literatura argentina. Sí, bueno, Sí. qué sé yo. Uno nunca sabe, a lo mejor alguien escribió otro y no lo conocemos. ¿Eh? Y, y no se lo publicaron. Y no se lo publicaron, sí, no, no salió en el concurso. Bueno,
Yo voy a seguir con el Decamerón, de Giovanni Ah, Boccaccio. Fue Boccaccio nació en Italia en 1313. El Decamerón es justamente la novela que él escribe, que se considera la novela erótica de la Edad Media. Fíjate vos, erotismo en la Edad Media. A uno le parece que en esa época no había. Su argumento se centra en un grupo de 3 hombres y 7 mujeres, dos para cada uno, que se retira a una villa lejos de la ciudad, escapando de la peste bubónica. Durante 14 días se narrarán historias, los unos a los otros, incluyendo escándalos, mentiras y adulterio, otorgando a la mujer un papel más activo de lo que era la época, a esa época, lo que cabría esperar para esa época, ¿sí? Ahora, viniendo a la actualidad, Netflix ha invertido significativamente justamente en una producción, el de Cameron. Las localizaciones, el vestuario y los efectos visuales crean una atmósfera auténtica que transporta a los espectadores al siglo XIV. La dirección y los guiones están diseñados para capturar la esencia de la obra literaria, al tiempo que introduce elementos visuales y narrativos que solo el medio audiovisual permite. La decisión de adaptar el Decamerón no es solo un ejercicio de nostalgia literaria, sino también una manera de explorar temas que siguen siendo relevantes hoy en día. En un mundo que sigue enfrentando pandemias y crisis sociales, la serie ofrece una reflexión sobre la capacidad humana para encontrar esperanza y alegría en medio de la adversidad. Yo digo esto, pero cuando a mí Netflix me la propuso, yo vi de qué se trataba y no me atrajo para verla. a mí ¿Vos la sí. viste? Sí, 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 a mí ¿Y? sí. No, me pareció ¿Y? maravillosa. Ahora me acuerdo de una de las cuestiones que están muy interesantes, que es un desdoblamiento entre una mucama y una princesa. Es decir, ante una situación particular, que bueno, cuando vean si lo ven por el Max lo van a saber, cuando llega supuestamente la que era la mucama, mata a la supuesta princesa, ¿no? Llega a la casa y ella se presenta como la princesa, y es la mucama. Pero después resulta que la muerta no estaba muerta. Entonces viene. Entonces, entre un juego, digamos, que tiene que ver No con... contés el final. Bueno, no, ese desdoblamiento es casi al principio. Bueno, ¿vos Y la recomendás? sí, sí, la recomiendo fuertemente, ¿no? Fuertemente la Bueno, con recomiendo. tu recomendación yo la voy a ver. Pero hay que tener en cuenta que es una especie de, ¿cómo podría decirlo? Exageración, un estereotipo. Son personajes estereotipados, es decir, ¿no es cierto? Con exclamaciones, esas actuaciones sobreactuadas que Sí, hay que saber interpretar dentro del marco de lo que pasaba en ese tiempo, que era pero la digamos, muerte. la producción ya raya en lo grotesco. Sí, 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 va por ahí, Ah, sí, va por ahí. Pero está bien porque nos da una idea de lo que era el de Camerón, ¿no? Que además creo que el de Camerón, bueno, no lo tengo muy claro, pero hay muchos cuentos y evidentemente este es uno de los cuentos del de Camerón, que evidentemente es el que más se trata, el que más se conoce, ¿no? Pero yo la recomiendo, además son pocos capítulos, creo que son 6 bueno, episodios, así que yo se, acepto tu recomendación, la voy a ver y pero con después te estas cuento. salvedades, ¿no? Que saber que no están actuando, no tratan de ser naturales, sí, son estereotipos, ¿no? Bien, Muy bueno. Y este desdoblamiento entre la mucama y la princesa, que es maravilloso. Ese pasa parte. Bueno, seguimos entonces con esto. Yo voy a ir a Oliverio Girondo. Qué poeta, Oliverio Girondo. mm, El famoso poeta que escribió los caligramas, entre otras cosas, ¿no? Que inventó los caligramas, que eran poemas que tenían un formato, ¿no? Que no es tan fácil hacerlo. Y ¿no? especialmente
un poema que para mí, dentro de lo que sería la lujuria, una lujuria bien pensada, una lujuria que en mi opinión está bien, es, digamos, es el sexo bien entendido, ¿no? De dos personas que se aman. Y él usa, para hacer ese poema número 12, 72 verbos, ¿no? Ese famoso poema número 12 es muy famoso. Voy a leer algunos versos, porque 72 versos son muy, 72 verbos Verbos. demasiado. Empieza así: se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, y seguimos avanzando, y en la última parte se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Qué bueno que... No, pero traten de leerlo todo, se lo recomendamos porque hay un manejo impresionante Sí, acá hay alguna cosita que dice María Zambrano respecto de la escritura de Girondo, que constituye una muestra de la madurez de la poesía de vanguardia en Latinoamérica en el marco de toda la poesía que se daba en ese tiempo, ¿no? Este poema está en un libro llamado Espantapájaros, que constituye de alguna manera un parteaguas, ¿no? Del modo de hacer literatura tradicional, según el canon realista del siglo XIX, ¿no? Que tenía mucho claro, del racionalismo positivista. Y el erotismo del hombre difiere de la sexualidad animal precisamente en que moviliza la vida interior. El erotismo es lo que en la conciencia del hombre pone en cuestión el ser, ¿no? El ser. Por eso tantos verbos, ¿no? O sea, para tratar de explicar algo que en definitiva es inexplicable. muy bueno, me encantó. Bueno, yo voy a ir con Anais Nin, francesa, vivió entre los años 1903 y 1977, aunque se naturalizó como ciudadana estadounidense y trabajó y vivió París, Nueva York y Los Ángeles. Es principalmente conocida por sus textos autobiográficos, recopilados en los que se llamaron después Diarios de Anais Nin, volúmenes del 1 al 7. Pajaritos, justamente, que a esa serie me voy a referir, es un conjunto de relatos que fueron escritos a partir de 1940, aunque no fueron publicados hasta la década de 1970. Se trata de contenidos de extrema belleza, con el erotismo y el placer como protagonistas. Y fíjate vos, fueron escritos por encargo para un coleccionista que solicitó descripciones explícitas de las escenas sexuales. Ah, mirá qué interesante. Muy bueno. Ella, con una imprenta muy rústica en el ático de su casa de Nueva York, publicó sus novelas iniciales, convirtiéndose así en la primera mujer escritora de literatura erótica de Occidente. En 1966, con la circulación de sus diarios, ganó notoriedad y entre escándalos y obviamente censuras, fue reconocida desde entonces como un ícono del feminismo. Con apenas 26 años, en 1929, había escrito ella: tengo la ambición, y sé que lo conseguiré, de escribir de forma clara acerca de cosas impenetrables, sin nombre y habitualmente indescriptibles. Qué bueno lo que tenía como plan ya, ¿no? Tras su muerte vieron la luz algunas obras de ficción más notables, como Delta Venus y bueno, y posteriormente Pajaritos en 1979. Pero Ah, mirá, fíjate vos, es la primer mujer que hace literatura erótica en Occidente. mirá vos. Sí, bueno, habría que ver si es la primera, porque eh, La primera que se dio a que dio a conocer, como conocer, sí, siempre decimos. como siempre decimos.
Yo tengo una postilla, un dato nada más sobre Víctor Hugo. Víctor Hugo Dale. era un gran aficionado al sexo. Como no tenía suficiente con su mujer, se acostaba también con sus sirvientas y por si esto fuera poco, también frecuentaba las prostitutas de París, ¿no? Tanto es así que al morir Hugo, un buen número de prostitutas acudió al funeral con un crespón negro en sus genitales en señal de duelo. Qué cosa curiosa, ¿no? Así que ahí terminé con Víctor Hugo. Después seguimos con otro más. Bueno, yo voy con una referencia cortita a la historia de O. Ah, Así, claro. O. Sí, sí, O. sí. Historia de O. De Pauline Regué. Publicada en 1954, esta novela erótica en realidad fue escrita por la autora para conquistar a su amante y describe a una protagonista que llega a ser, por propia voluntad, sumisa sexual dentro de una fraternidad sadomasoquista. Este clásico, porque se convirtió en un clásico, instauró las bases del erotismo actual, indagando entre las relaciones de dolor y placer. Cuando el editor francés Paubert publicó en 1954 Historia de O, el libro estalló como una bomba donde, en el puritano mundo posbélico, causando escándalo y desconcierto, porque esto hay que tenerlo en cuenta. El mundo durante la guerra tuvo unos valores. Terminó la guerra, volvimos y retrocedimos con todo lo que se refiere a prácticas sexuales, independencia, libertad, se volvió a las ideas de antes, ¿no es cierto? Pero lo que una mujer, Pauline Regué, expresaba de pronto con tan desgarradora y brutal belleza, respondía, curiosamente, a lo que millones de lectores, hombres y mujeres, sentían, sin osar siquiera formular, en forma de deseo. No tardó mucho en convertirse en el libro más traducido, libro francés más traducido, desde El Principito de Saint-Exupéry. Mira vos. Vos sabés que me hizo acordar, estaba pensando en algo que me vino a la mente sobre, después de la guerra de la Triple Alianza, es decir, una guerra terrible contra el Paraguay, Paraguay se vació de hombres. Entonces era muy común que los hombres que había tenían dos o tres mujeres, ¿viste? Porque Claro. sobraban las mujeres. Bueno, para ahí está la fama de que la mujer paraguaya es dada, digamos, a tener relaciones bastante fuertes con los hombres. Así que bueno, Bueno, este, pero la historia de la Triple Alianza realmente es terrible. terrible, pero bueno, esto es como una especie de consecuencia no deseada de la Sí, guerra, ¿no? sí, sí, porque no quedaron hombres, No, los no mataron queda. a todos. Así es. Y pensar Bueno, que Paraguay en esa época era uno de los países más prósperos, del que más esperaba, más evolucionado, más progresista. Tenía ¿cómo es que se dice? La ley de, digamos, que regulaba las relaciones de la agricultura mm, más prósperas que había. vos sabés que yo estuve en Paraguay, en una ciudad que se llama Ibicuy, donde estaba el centro de la producción de hierro que hacía Paraguay en ese momento. Lo estamos hablando de 1865. Era pionera en ese sentido. Ahí estaban construyendo un cañón que no terminó porque finalmente perdieron la guerra, pero estaban haciendo un cañón que no era común. Acá los cañones se traían de afuera. Bueno, la guerra del Paraguay tiene muchas historias y es una historia muy interesante para saber que, quiero decir una única cosa, que los caudillos federales en aquel tiempo se negaron a ir como soldados a la guerra contra el Paraguay. Eso es muy interesante de tenerlo presente.
porque no está en la historia oficial. Bueno, yo tengo aquí, Sí. siguiendo con la lujuria, en un Dale. texto, un libro, una novela que para mí es una de las grandes novelas de la literatura que se llama El amor en los tiempos del cólera, de Ah, Gabriel García Márquez. Qué novela extraordinaria. Bueno, había te nombro los personajes y qué significaba cada uno. El personaje masculino era Florentino Ariza, que estaba locamente enamorado de Fermina Daza, al punto de jurarle amor eterno durante más de 50 años. Además, prometió mantenerse virgen para ella, cosa que no cumplió, debido a no, un, menos mal. debido a un incidente con una desconocida en un bar, en fin. A partir de ese momento, se acuesta con centenares de mujeres cuyos nombres los va anotando, ¿no? Haciendo una inmensa colección de cuadernos. Después de un tiempo, comienza a trabajar en la Compañía Fluvial del Caribe, en donde inicia su carrera empresarial para ganar fortuna y hacerse visible en la clase alta a la que pertenecía Fermina. Él hizo dinero para poder entrar en ese conjunto de gente con mucho dinero para estar más cerca de Fermina Daza. ¿Quién era Fermina Daza? Aunque existen momentos de debilidad, como cuando acepta el matrimonio con Juvenal, que es el otro personaje, sus dudas se disipan porque la relación con Juvenal le permitirá ascender socialmente, aunque lucha toda su vida por preservar su libertad. Juvenal Urbino es un médico, el esposo justamente de Fermina Daza, se dedicó a acabar con el cólera en su pueblo. Finalmente, después de 50 años, cuando se muere Juvenal, que aparece al principio y aparece después al final en el libro, este personaje principal, que se llama Florentino Ariza, se embarcan en un barco de su empresa, ¿no? La empresa que tenía. Y como estaba el cólera, tenían que hacer cuarentena. Entonces se quedan los dos arriba de un barco que va y viene durante 40 días y en ese tiempo, bueno, No diga más nada, por se favor. enamoran. Y bueno, pero léanlo, porque los libros son para leerlos todos, más que nada por bueno, lo que significa leer, aún, a veces, yo leo a veces sabiendo los finales. No, lógico. Sí, Es más, hay mucha gente que lee el final y después lee el libro. sí, hay de esos personajes, sí, 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 así es. Ni te digo lo que es eso en una novela de misterio. Claro, ahí ya es distinto. Yo veo, ¿cómo se llama el detective ese que tiene un montón de tocs? Eh, Monk. Monk, a veces me miro Monk para divertirme un poco porque es muy divertido. Sí, sí, los toques que Bueno, tiene son infernales. tengo más, no Bueno, sé si. yo Ah, voy con dale. El Trópico de Cáncer, de Henry Ah, Miller. claro. Henry Miller vivió en Nueva York entre 1891 y 1980. Longevo, ¿No? Henry Sí, Miller. así es. Fue un escritor norteamericano, como estaba diciendo, y sin duda es uno de los talentos más destacados de la literatura norteamericana contemporánea y a su vez el paradigma del disidente y anarquista pacífico de su tiempo. Toda su obra es autobiográfica y vivencial. Su naturalidad para tratar temas como el sexo y su denuncia de la hipocresía social en esta materia le valió la admiración de los lectores de todo el mundo y el tener entre sus adeptos incondicionales a generaciones de inconformistas de su propio país de las décadas del año 50 y 60 del siglo pasado, del 20. Henry Miller publica en 1934 en París esta obra, El Trópico de Cáncer, siendo censurada justamente en Estados Unidos hasta 1961. Es una novela rupturista. No solo es erótica, sino que también es introspectiva, con detalladas descripciones. Aviso, no es una lectura fácil,
No No, es claro, fácil, sí, 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 a mí me pareció muy árida, pero bueno, no es fácil, pero sí es cautivadora. Se erige Trópico de Cáncer como una obra magistral, considerada por muchos críticos justamente como la mejor obra de Henry Miller. A través de la aguda y provocativa mirada, el autor nos introduce en el texto, ¿no es cierto?, en la novela, en un París bohemio y decadente, en el que los límites se desdibujan. Esto de los límites y las libertades, ¿no es cierto? La ciudad se convierte en un personaje más, palpitando sus propias pulsiones y deseos. Miller nos sumerge en un universo donde las experiencias sexuales se entremezclan con reflexiones profundas sobre la condición humana. Su estilo narrativo, impregnado de una sensualidad cruda y desenfrenada, abre las puertas a un mundo de sensaciones y emociones sin filtro. Así que el que se anima va lo por lea. Trópico de Cáncer de Henry Miller. Bueno, falta poquito, se nos está yendo el tiempo, pero yo tenía La intrusa de Borges, pero no voy a hablar sobre eso porque creo que lo conversamos con la profesora Ardila, así que pasamos de largo, pero La intrusa de Borges es de alguna manera una forma de lujuria, ¿no? No voy a decir el final. Comentalo, tenés un minutito para Sí, comentarlo. bueno, no, la intrusa son dos hermanos que tienen una mujer y se enamoran alternativamente de esa mujer, la ponen en un prostíbulo, después la van a buscar, la traen y deciden al final, porque los hermanos estaban peleando por la mujer, hacer algo que no se lo voy a contar porque si no, les digo, les cuento el cuento, digamos. No, en realidad yo diría que puestos a elegir entre este amor fraternal y este deseo lujurioso que ambos tenían por esta mujer, toman conjuntamente una decisión. Así es, bueno, y esa decisión es la que hace al cuento, así que, pero Sí, para mí, en mi opinión, siempre que digo cuál es el cuento perfecto, y yo digo, es La intrusa de Borges. Es un cuento es perfecto. maravilloso, es un cuento maravilloso. Por lo perfecto, ¿no? Por el final, por eso que dicen que un cuento es el comienzo, el desarrollo final, etcétera, etcétera. O sea, lean La intrusa de Borges, también se lo recomendamos. Bueno, como falta poco, vamos ahí. Yo tenía también El perfume, que es un libro que recomiendo de Patrick Suskind, que es muy, muy bueno, publicado en 1985. El perfume, creo que hay película también de ese libro. Y bueno, nos vamos despidiendo, eh, y esperando que nos escuchen, que nos vean y que toquen la campanita, que se suscriban. Y nos Bueno, seguimos. déjalo tranquilo con la campanita. Bueno, es una forma de. Lo decimos cariñosamente. Bueno, Cariñosamente. bueno, Bueno, un gusto compartir con ustedes y con Héctor un nuevo encuentro literario y chismoso y esperamos que nos sigan acompañando. Gracias. adiós, adiós.